Voy a leer un libro de Hechos, capítulo 20, el verso 24, en la Reina Valera dice de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a tomar esta parte del gozo. Dice el apóstol Pablo, dice en guaraní sería Namhuasila se vida. Él decía: yo pierdo mi vida entera por causa del Evangelio, con tal de acabar mi carrera, ¿verdad?, con gozo. Entonces, abogajapa termina se carrera o mi llamado. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Y qué nos dice esto? Que para cumplir o para hacer las cosas como Jesús o a lo que Jesús que nos llamó, es necesario el morir, como dice la Biblia, despojarse de ciertas cosas. Hay cosas que uno tiene que entender que como cristiano nosotros tenemos que despojarnos y es necesario. Y sí o sí tenemos que hacer. Hay tantas cosas. Los jóvenes en todas las edades, amén, y no dejarnos engañar, porque hay mucha propuesta del enemigo. Y como la otra vez estaba hablando el tema de la apostasía, creo que vamos a estar ampliando también esto, es el desvío de la fe verdadera de Cristo Jesús. Entonces están viniendo y puede venir ciertas formas de hacer cultos, puede ser, puede venir montones de formas de servir a Dios, como no se presionen. Eso es lo que el enemigo va a venir a entregar al mundo entero, es un mundo sin ley. El diablo o el anticristo, él va a venir a ofrecer o a dar una paz falsa. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a venir y todo le tiene que amar. Entonces va a venir a entrar con esto de que va a venir a libertar a la humanidad. Entonces, de ciertas leyes, ciertas, vamos a decirle, reglas que existen. Entonces, él va a venir y está haciendo ya el anticristo, esa bestia que habla la Biblia, ya están trabajando en esto. Hoy estuve justamente profundizando un punto antes de avanzar, para que podamos también nosotros amar y aprender a estar bien firme en esto de las cosas de Dios. Hoy estuve leyendo y estuve escudriñando un poco más acerca de esto de que el maligno no va a manifestarse porque algo lo detiene. Y me quedé en esos puntos y estuve escudriñando y hay ciertas hipótesis, de qué le detiene a este malvado para no manifestarse antes de tiempo, dice la Biblia. Algo le detiene al anticristo en sí, o a este hombre perverso, como dice la Biblia. Algo lo detiene. Entonces me quedé con esto y creo que Tesalonicense está en 2 Tesalonicense. Y empecé a ver qué podía detenerle por un instante. Pensé también que era la iglesia, o puede ser el Espíritu Santo acá en la tierra, ¿sí? Entonces hay ciertas hipótesis como la iglesia le detiene, también el Espíritu Santo, pero también miramos que este perverso se va a manifestar y le dice Jesús a sus discípulos cuando vienen, que en Jerusalén se manifieste eso, ustedes huyan, dice. Entonces no hay probabilidad o se descarta eso, de que la iglesia es el que lo detiene a su aparición, porque aparentemente, según otros versos, otros libros, nos demuestra que la iglesia va a estar cuando se aparezca este anticristo también. Entonces no puede ser. Y el Espíritu Santo, si la iglesia está, va a estar todavía el Espíritu Santo también. Entonces no va a ser tampoco. Y lo que le detiene es la palabra, es los principios cristianos, vamos a decirle las leyes de Dios. Eso es lo que le detiene al anticristo para aparecerse.
Él no puede aparecer en estos tiempos, por ejemplo, no puede aparecer. ¿Por qué? Porque el mundo, la mayoría, aún tienen principios de Dios en su vida, tienen principios bíblicos en su familia, en las escuelas. Entonces, tiene que sacar del mundo, tiene que sacar de delante de él. Entonces hay una bestia, personas, grupos de personas que están trabajando para quitar de delante del anticristo las leyes de Dios que está todavía acá en la tierra. ¿Qué significa esto? Que esas leyes que se están aprobando son entonces tiene que sacarse, la palabra de Dios se tiene que sacar del mundo entero, la palabra de Dios se tiene que sacar de las escuelas. ¿Por qué? Porque por más que una persona no quiera hacer lo justo, no quiera hacer lo correcto, sabe que hay una ley, sabe que hay leyes, sabe que hay palabra de Dios diciendo no haga esto. Por más que la gente hace, hay un peso. Hay palabra de Dios que aún está apretando a esas personas. Muchas personas que están borrachándose, sabe que la Biblia dice no, para que eso no se haga. Las personas que no se casan, viven fornicación, sabe, por más que hacen, por más que no quieran saber nada de la palabra de Dios, nada de Dios, aún así hay un peso, ¿sí o no? Entonces hay un peso, hay una ley, la ley de Dios está sobre la tierra. Entonces, ¿qué va a hacer sobre el mundo entero? El enemigo tiene que sacar eso del mundo para que pueda manifestarse. Entonces, por eso se apresuran hoy día. Nosotros tenemos que estar atentos, como decía, no para asustarnos, sino saber medir los tiempos. Esto de la palabra, entonces la palabra de Dios, las leyes de Dios se tienen que eliminar en el mundo. Entonces se está eliminándose por medio de leyes. Ya se está eliminando esto de corregir, de educar a nuestros niños. Ya en muchos países ya se nos quitó ahora corregir o educar al niño. Tenemos que saber hacer, porque hay ciertas leyes que hasta inclusive se nos puede quitar nuestros hijos por corregir a los niños, ¿sí o no? Entonces, montones de leyes ya se están aprobando para desaprobar las leyes de Dios. Ahora vemos que se están apresurando para aprobar, en la ley de Dios está en la familia, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, esa es la familia. Entonces se está tratando también de aprobar eso. En la ley de Dios es que el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y se está apresurando para aprobar leyes, para desaprobar esa ley de Dios también. Entonces, ¿qué se está haciendo? El mundo va a desaprobar y tiene que desaprobar a la palabra. La Biblia dice que Él va a sacar a Dios, en síntesis, la ideología o la mentalidad del ser humano. Él va a hacer un lavado y le va a sacar de la mano de Dios. En síntesis, va a hacer que el ser humano deseche a Dios. El mundo va a desechar a Dios. ¿Se acuerdan? No va a venir antes que se deseche a Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa palabra? Y eso se va con eso. Entonces lo que le impide son las leyes de Dios, porque si hoy se manifiesta, no todos van a aceptarle, no todo el mundo va a recibir, sino más bien se van a asustar de él, ¿sí o no? Entonces primero va a limpiar eso, y lo que le impide justamente esto. Y viene tiempo donde la iglesia tenemos que estar bien firme. Viene tiempo donde la iglesia va a perder su fuerza y tiene que perder. Acá en la tierra la Biblia dice que a ese malvado o a esa bestia, hay partes donde la Biblia habla de diferentes bestias, pero habla de la misma persona, inclusive del anticristo. La Biblia dice que se le dio poder para vencer a los santos, para vencer a los cristianos, y significa que los cristianos aparentemente vamos a perder fuerza acá en la tierra, y va a ser difícil para los cristianos cuando se saque la palabra del Señor con leyes acá en la tierra, y eso va a llegar, amén. Entonces vemos que estamos en ese camino, ¿verdad? No es para decirte que el anticristo se va a manifestar de aquí a 5 a 6 años, nadie sabe, pero algo tenemos que estar bien atentos, que las leyes, la palabra de Dios tiene que ser desaprobado. Vemos que a los jóvenes se les está emitiendo ciertas cosas, hasta en la iglesia hay que estar cuidando. ¿Por qué? Porque en la iglesia la fornicación, en muchas iglesias jóvenes pueden estar fornicando, puede hacer lo que quiere, vive en un cristianismo falso, y en muchas iglesias está sucediendo y no se dice nada. Entonces la iglesia verdadera tenemos que quebrantar y tenemos que hacer
correctamente las cosas y no decir, hay que legalismo, hay que exagerado, no. Cuando la palabra de Dios dice, como la otra vez estuvimos hablando, muchos pudieron haber dicho que exagerado, cómo exagera, no. Tenemos que ser despiertos, jóvenes, adultos, cualquier edad que sea. Siempre hay que estar despierto y mirar si la Biblia lo dice o no lo dice. Y si la Biblia lo dice es verdad, no va a ser exageración, no va a ser, ay, no pasa nada, ¿sabe? Ese no pasa nada. Es la palabra del diablo, es la forma del diablo ganar al mundo, es la forma del diablo sacar a Dios de tu vida, de mi vida puede ser también, ¿verdad? Y del mundo entero. Amén, iglesia. Entonces tenemos que estar bien firmes y tenemos que volver a la palabra de Dios siempre y no salir de ahí. Amén, estamos entendiendo.